Bueno, en el presente podcast del día de hoy hablaremos sobre un tema de coyuntura nacional para esta primera semana de octubre, sobre la controversia la supuesta controversia entre el premier Guido Bellido y el presidente de la República, Pedro Castillo, sobre los nuevos chats de WhatsApp de la alta dirigencia de Perú Libre, donde Bellido junto con Vladimir Cerrón incitan a su bancada, o sea, el partido Perú Libre, a deshacerse de alguno de los ministros de Estado, principalmente del ministro de Exteriores, el actual canciller Óscar Maurtua, que al parecer fue puesto personalmente por el presidente Castillo. Aquí la primera incógnita al respecto: ¿de dónde conoce Castillo a Maurtua? Cosa difícil de explicar, ya que Castillo es nuevo en política, no ha tenido trascendencia en el pasado en la política nacional y es de origen humilde. Y por otro lado tenemos a Maurtua, un clásico político peruano perteneciente a la alta clase limeña. En este sentido es difícil de que ambos tengan algo en común. Entonces sigue la incógnita: ¿de dónde conoce Castillo a Maurtua? La respuesta más adecuada es que alguien presentó al presidente Castillo ante el señor Maurtua. He ahí una nueva incógnita: ¿quién o quiénes presentaron a Maurtua ante el presidente Castillo? Lo más lógico es que sea alguien del entorno de Maurtua y que también tenga contacto con el presidente Castillo. Eso indica una sola cosa: Castillo tiene contacto o se rodea con la alta élite de la tradicional política peruana. En otras palabras, los que han ostentado el poder desde hace muchísimo tiempo en el país. Aquí entra en escena Bellido, ya que estos contactos o supuestos contactos y allegados que tiene Castillo con la alta política peruana y con la alta élite del Perú no le gusta obviamente ni al premier Bellido ni a su entorno. Hay que mencionar, o sea, Cerrón, Bermejo y los demás miembros del partido Perú Libre. En torno a esto tenemos la actual discreta confrontación entre el presidente de la República y el premier Bellido, teniendo en cuenta que Bellido no fue designado por Castillo para ocupar el cargo de primer ministro, sino que fue designado obviamente por Cerrón. Y también hay que tener en cuenta de que el actual presidente de la República, o sea, Pedro Castillo, llega al partido Perú Libre como un simple invitado, y de la misma forma llega de manera sorpresiva y difícil de explicar a la presidencia de la República. En este sentido, debemos pensar que Castillo no es del todo confiable para Perú Libre y la llamada revolución, puesto que tampoco es confiable para la derecha peruana, porque hay que tener en cuenta que si bien Pedro Castillo no pertenece al partido directamente al partido Perú Libre, ha sido puesto en el poder tanto por el señor Cerrón y su partido Perú Libre. Teniendo en cuenta esto, debemos decir que Castillo es un títere que por ratos es usado por la izquierda, dirigida por Cerrón y su partido Perú Libre, y por otros ratos es usado por la derecha, que en este momento no tiene una cara visible, ya que la derecha actualmente se encuentra replegada, pero no activa. Quizás en esas circunstancias el hecho de que no haya una cara visible es lo más saludable para la derecha, ya que acaban de perder las elecciones y eso sin duda es un duro golpe. Pero claro está que no por ello siguen ostentando el poder económico del país y actualmente pugnan por el poder político atestados en el Congreso y recomendando ministros al ya sin partido y sin liderazgo del presidente Castillo. Toda esta confrontación, en primer término, entre el premier y el presidente de la República, que por un lado demuestra que no hay integridad dentro del partido Perú Libre y por consiguiente dentro del Ejecutivo, y por otro lado las confrontaciones entre el mismo Ejecutivo y el Legislativo.
obviamente el legislativo liderado o manipulado por la derecha tradicional peruana. En ese sentido, y teniendo en cuenta esto, el Perú está sumergido en una crisis actual que ya todos sabemos. Soluciones al respecto hay que buscarlas.